Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Informe Diario. Hoy lo vamos a dedicar a los inmuebles, sobre todo a los alquileres. Un problema que está padeciendo Neuquén en los últimos años. Ya en la última década se viene hablando del incremento de los alquileres aquí en Neuquén capital y en toda la provincia, pero tal vez la ciudad más importante de la Patagonia, como es Neuquén capital, se ha acrecentado este problema. Las estadísticas hablan de que la mitad de los que compran departamentos aquí en Neuquén capital lo destinan a los alquileres. Los jóvenes entre 20 y 34 años, la mitad solo puede acceder a una vivienda propia. En la Argentina y sobre todo aquí en Neuquén es casi imposible acceder a un crédito hipotecario porque hay un divorcio entre el salario real y el valor de la propiedad. De este tema vamos a charlar hoy en Informe Diario y justamente nos vamos a poner en tema y en el informe vamos a escuchar la palabra de Jorge Arbella, que es representante de la Organización de Inquilinos de Neuquén Capital. Vemos el informe y comenzamos a hablar del tema del día. Más de la mitad de los departamentos de la provincia se destina a alquiler. La gran mayoría de los que compra lo hace como inversión y no con motivos habitacionales. La mitad de los jóvenes entre 20 y 34 años no es propietaria de la vivienda en donde reside. La inexistencia del crédito hipotecario y el divorcio entre el salario real y el precio de las propiedades excluyen a miles de neuquinos del mercado inmobiliario. Jorge Arbella, representante de la Organización de Inquilinos de Neuquén, nos da un pantallazo de cómo está la ciudad. Empecemos por una base. Neuquén en este momento está entre los 3 puntos más caros del país. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? En Copenhague, un alquiler no pasa en líneas generales el 25% del sueldo y es uno de los lugares más caros del mundo. Entonces, cualquier habitante de Neuquén sabe que los alquileres están muy por encima del 25% de un sueldo, no siquiera básico, sino un sueldo promedio. Entonces, sí, es un problema de difícil solución, si se quiere, en el corto plazo, pero eso mismo es lo que debería impulsar a las autoridades a buscarle soluciones en el largo plazo. O sea, esto puede ser, por un lado, la construcción intensiva de viviendas, desde las viviendas populares y también planes de vivienda para aquellos que, demostrando poder de pago todos los meses durante muchísimos años, aún estamos en cero o muy lejos de la posibilidad de la vivienda propia. Esto puede traducirse en créditos que contemplen digamos, los ingresos de Neuquén no son solamente los ingresos altos que pueden darse, por ejemplo, en el gremio petrolero o en aquellos niveles gerenciales de vivienda que utilizan mucho las grandes cadenas de comercio para sus encargados, para sus gerentes. Entonces, es un problema difícil, pero bueno, justamente eso es lo que debe impulsar a las autoridades, insisto en esto, a que se tomen medidas y que empiecen a preverse los problemas que se vienen generando, y cada vez que se genera algún aumento de alquiler, y sobre todo cuando desde las inmobiliarias se marca la cancha previniendo que este año, por ejemplo, va a haber un aumento del 15% de los alquileres, eso debería movilizar a las autoridades provinciales y nacionales, inclusive municipales, a buscarle unas alternativas, y sobre todo en el tema de los alquileres, no solamente la cuestión de los precios, sino ver qué es lo que se está alquilando, en qué condiciones, y que, por ejemplo, CALF o Camusi puedan ingresar en las casas y ver qué es lo que qué es lo que se le está ofreciendo al inquilino en materia de seguridad, tanto eléctrica como en el caso del gas. ¿Qué pasa con los aumentos antes de que finalice el contrato? Son ilegales. La ley de alquileres es una de las pocas cuestiones que quedó sin modificar después de la caída de la convertibilidad. Esta ley lo que sigue marcando al día de hoy es que cuando uno fija el precio de un contrato de alquiler, ese precio no puede ser modificado durante la vigencia de ese contrato. En el caso de las viviendas, los contratos, esto es bueno que la gente lo sepa, en el caso de las viviendas los contratos siempre son por 2 años, como mínimo, más allá de que en el papel se firme otra cosa. En los contratos muchas veces se firman cláusulas abusivas y también cláusulas ilegales. Y esta de repotenciar el precio del alquiler durante la vigencia del contrato es
una cláusula ilegal. Por supuesto que después siempre queda todo esto atado a las negociaciones que puedan tener entre el inquilino y el propietario, porque a veces el inquilino entiende que a lo largo de 2 años, por ejemplo, pueden modificarse algunos precios, puede haber digamos, inflación. A ver, si yo firmo un contrato hoy por 2 años, yo sé que dentro de 6 meses seguramente el inquilino, el propietario o la inmobiliaria me va a venir a requerir un aumento de ese alquiler. Bueno, una cosa es que eso yo lo haga voluntariamente en conversaciones con el propietario. Otra cosa es que lo hagan firmar en un contrato, porque eso es una cláusula ilegal, por lo tanto ese contrato es ilegal. Bueno, eso es una de las cosas que la gente debe saber. Nosotros tenemos un espacio en el CTA desde hace 4 años, que es donde se gesta la organización de inquilinos. La gente puede acercarse ahí, está en Salta al 600, y preguntar por la organización de inquilinos. Si tiene alguna urgencia nos van a pasar nuestros teléfonos particulares, así porque a veces las situaciones son de urgencia, y si no, bueno, qué días se van dando las reuniones. Generalmente son los martes, pero bueno, eso puede ir modificándose, así que la gente que esté interesada, acercándose al CTA le van a dar toda la información. Las lecturas posibles son muchas, pero el censo 2010 permite reconocer 2 características centrales del mercado inmobiliario neuquino: la concentración. Solo el 36% de los hogares que viven en un departamento es propietario de su vivienda, y los jóvenes que quedan afuera. Los mercados excluyen por naturaleza. En este caso, sin embargo, la brecha asombra. Solo la mitad de los jefes de hogar entre 20 y 34 años es propietaria de la vivienda donde reside. La clase media neuquina quedó relegada de planes sociales y también lo está del mercado inmobiliario. Bien, ahí estaba la palabra de Jorge Arbella, representante de la organización de inquilinos aquí en Neuquén Capital, que hay muchos, por cierto, porque es una ciudad pujante. Una ciudad que va creciendo día a día, y el problema habitacional, que no es solamente de la República Argentina, sino también que Neuquén no está exenta de ello, a pesar de que es una ciudad y una provincia muy rica. Viene gente de muchas provincias a radicarse aquí en Neuquén Capital, y no solamente gente de otras provincias como Río Negro, sino estoy hablando de provincias más alejadas como Mendoza, Córdoba, o más al norte de nuestro país como Tucumán, Salta, Jujuy. Y ese crecimiento de población no va de la mano del crecimiento habitacional. Es por eso que se genera aquí en Neuquén un cuello de botella en cuanto a los alquileres y poder acceder a la vivienda propia. En el próximo bloque estará aquí con nosotros Guillermo Raivet para hablar de este tema, también de los incrementos que puede haber este año de lo que ya hubo en el 2011 en cuestión de alquileres y por qué cuesta tanto acceder a un crédito hipotecario. Todo eso lo explicará en el próximo bloque Guillermo Raivet, que es el presidente del Colegio de Martilleros de Neuquén Capital. Pausa y enseguida volvemos. Argentina en noticias. La presidenta retomó sus actividades oficiales tras la licencia por su intervención quirúrgica. Cristina Fernández encabezó un acto en la Casa de Gobierno en el que realizó importantes anuncios, entre ellos la licitación de obras públicas por más de 850 millones de pesos para numerosas provincias. También inauguró por videoconferencia una obra hídrica para Catamarca, 2 torres de TV digital en Necochea y supervisó las tareas de limpieza y remoción de cenizas en la localidad neuquina de Villa Langostura, gracias a un crédito externo por $10 millones. Durante su discurso, la presidenta confirmó que la desocupación para el último trimestre del 2011 se ubicó en el 6,7%, la más baja de los últimos 10 años. Por primera vez perforamos el piso del 7, la marca más chica que habíamos tenido era el 7.2, que era el anterior trimestre, y siempre en el último trimestre es un poco más bajo porque es estacional, pero nunca pensamos que iba a ser medio punto respecto del mes anterior y 0,6 respecto del mismo diciembre, del mismo trimestre del año del 2010. Tiene que ver todo en este resultado. Es el 9,2 de crecimiento, pero de un crecimiento con inclusión social. Y esto que estamos anunciando hoy, que viene siendo nada más ni nada menos que lo que venimos haciendo desde el año 2003.
Cine argentino premiado en Europa. El cortometraje argentino La mirada perdida de Damián Dionisio fue elegido en España como el mejor corto del año en el Festival de Cine Promofest. Además, en el mismo festival, el corto Luminari de Juan Pablo Zaramela fue distinguido como la mejor animación, luego de haber obtenido el premio mayor del Festival de La Pedrera en el Uruguay. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar.